esperamos que estén bien. Continuamos con Radio Análisis y presentamos inmediatamente a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar a nuestro colega, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, don Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación en medio de esta fuertísima lluvia. Sí, pues siempre un agrado, Juan Andrés, igual que saludar a Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Claudio, como siempre, gracias por estar conversando con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación también. Sí, pues hay que decir que Juan Andrés siempre viene acá a la radio, pero se entiende que en este contexto de lluvia torrencial, le decía a Pato antes fuera de micrófono que hay varias calles aledañas a la radio que ya están medias inundadas, así que obviamente la recomendación es mantenerse en sus casas en la medida que sea posible, lo dijo la ministra del Interior también hace un ratito en un punto de prensa. Bueno, para entrar en materia, muy pertinente además la presencia de un abogado y de un militante del Partido Comunista para los temas que vamos a abordar. En primer lugar, esto que se confirma ayer cerca de las 7 de la tarde, un poquito antes, después de 4 horas de deliberación por parte de los integrantes de la Corte de Apelaciones. 3 jueces de manera unánime decidieron mantener la prisión preventiva contra Daniel Jadue, hicieron alusión a que él permanece, digamos, en un cargo donde cometió o habría cometido estos ilícitos. Recordemos que en esta etapa solamente se revisan las cautelares, todavía no ha comenzado un juicio, no se puede hablar de culpabilidad. Hay presunción de inocencia. Se mencionó por parte de la Corte de Apelaciones, voy a leer textual para no caer en imprecisiones, como argumentos para mantener esta cautelar, el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, la sanción legal probable, la calidad funcionaria de los imputados, todo lo cual permite concluir que estos antecedentes calificados determinan que la única medida que resulta proporcional en los fines del procedimiento es la prisión preventiva. Bueno, Juan Andrés, ayer hubo varias reacciones de tu propio partido, parlamentarios, ¿no?, que señalaban su desacuerdo, insistían en la desproporcionalidad de esta medida. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo, Monse, tú lo señalaste, hay un tema, para mi gusto, muy importante, que es la presunción de inocencia. Y efectivamente el proceso en sí mismo no ha comenzado. Entonces, si uno analiza en su mérito esta prisión preventiva, a mí me parece, como lo han dicho muchos juristas y lo han dicho mucha gente vinculada a la Administración de Justicia, una desproporción absoluta. Más todavía en el caso de Daniel, que lo que muestra es una trayectoria no reciente, sino que de muchos años. Y eso también pesa, y ha pesado en otros procesos, la irreprochable conducta anterior. Aquí ni siquiera se menciona, ¿no? Aquí no hay ninguna mención al hecho de que Daniel Jadue es una persona no electa por primera vez, sino que en varias veces en cargos de representación y de delegación pública. Fue concejal, fue alcalde. En la universidad también, mientras estudió, tuvo cargos de dirigencia. O sea, es una persona que tiene una trayectoria. Y esa trayectoria lo que muestra es que Daniel Jadue ha sido una persona impecable desde el punto de vista de lo que significa esa representación y lo que significa también el hecho de que no hay ninguna situación previa que pudiera acercar siquiera a la posibilidad de que haya una duda respecto de su comportamiento. Entonces, a mí me parece, como lo han dicho no pocas ni pocos expertas y expertos, y insisto, en muchas personas vinculadas a la Administración de Justicia, una desproporción completa. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en la resolución que adopta la Corte de Apelaciones no se considera en rigor ninguno de los argumentos que presentó la defensa. No se les menciona.
Entonces creo que hay una cierta lógica, hay una cierta coherencia formal, procesal, que es altamente preocupante, porque efectivamente, yo insisto en el punto, el proceso no se ha iniciado, aquí hay presunción de inocencia y la etapa en que se está es en que se abre recién el proceso. Y en ese contexto, Daniel Jadwe está preso. Entonces yo creo que hay que mirar bien lo que ha ocurrido y a mí me resulta altamente preocupante y espero que nadie, porque uno da una opinión, crea que con esto está influyendo al Poder Judicial chileno. Francamente, también encuentro que eso ha sido una exageración tremenda en estos días respecto de lo que significa la libertad de expresión y la libertad de opinión para entregar opinión. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Claudio. Sí, mira, yo creo que efectivamente este es un caso muy, muy complejo, donde el Ministerio Público ha estado realizando una investigación por bastante tiempo. Eh, Evidentemente, la presunción de inocencia es un derecho y hay que mantenerlo y respetarlo. Y efectivamente aquí no hay ninguna etapa en que se haya juzgado todavía, tampoco se ha entrado al detalle de las pruebas, los antecedentes que se puedan tener. La pertinencia o no de una medida como la que ratificó, perdón, como la que ratificó la Corte ayer, tiene que ver con una serie de circunstancias donde la experiencia electoral de alguien, la trayectoria política, no son antecedentes que se deban tener en consideración precisamente al resolver una medida como esta, sino que los antecedentes que tienen los tribunales para resolver esto es precisamente lo que señaló la Corte, tiene que ver con los tipos de delito, la cantidad de delitos, las circunstancias penales que rodean precisamente los hechos. Entonces a mí me parece que efectivamente, claro, se trata de un alcalde con bastante figuración pública, con bastante actividad mediática, para decirlo en esos términos, pero finalmente los tribunales yo creo que hay que efectivamente dejar que realicen revisen los antecedentes como corresponde, el Ministerio Público realice la investigación como corresponde, yo lo he dicho en otros programas acá, a mí me parece que en ese sentido hay que respetar completamente la autonomía que tienen las instituciones en nuestro país. Y eso, evidentemente, uno puede emitir todas las opiniones que se estime, esa es la libertad de expresión, y de hecho es lo que estamos haciendo en este programa. Y lo hemos hecho en muchos más también, por cierto. Pero a mí me parece que el razonamiento de la Corte hay que mirarlo efectivamente con la independencia que se debe respetar de los tribunales de justicia y con la autonomía que tiene que tener el Ministerio Público. Bueno, a propósito de lo que tú decías, Juan Andrés, y a propósito de lo que mencionaba Claudio, nos da la ocasión de precisar si fuera necesario, ¿no? Porque está en paralelo la situación de Desbordes, que la vamos a hablar en pocos minutos, donde el ex ministro ha embestido directamente contra la fiscal Chong. Y entonces ahí, Juan Andrés, para precisar, y cuando tú separas el tema de la presión sobre la justicia, eh, y por otro lado de lo que es la libertad de expresión, cuando se dice que una decisión es desproporcionada, como tú opinas respecto a lo de Jadwe, ¿cómo se relaciona esto con lo que alguien podría interpretar como poner en duda la imparcialidad de la justicia, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto? Mira, yo creo que efectivamente la administración de justicia es un poder del Estado, y eso es el poder del Estado en un Estado de Derecho. Creo que en su mérito, tanto la administración de justicia como el Parlamento, como el poder Ejecutivo, pueden ser observados y analizados desde una perspectiva de la democracia y de una perspectiva de lo que significa la ejecución de un poder, en donde además en el caso de algunos poderes en Chile, no todos, particularmente la administración de justicia, refieren al ejercicio de una soberanía directa del pueblo, como ocurre en otros países. Eh, Digo esto porque yo creo que si uno pone a la administración de justicia en una especie de tótem intocable, yo quisiera decir que en el caso del Partido Comunista, nosotros hasta en las peores situaciones de persecución hemos respetado los tribunales de justicia.
Estoy insistiendo en este punto. O sea, por lo tanto, yo creo que más que argumento, uno dice, mire, por favor, considere la historia del Partido Comunista y considere la historia de otros partidos. ¿Qué partidos en Chile en concreto han llamado directamente a transgredir el Estado de Derecho y las instituciones, incluido el Poder Judicial, e incluso lo han hecho directamente? Entonces yo creo que ahí hay un punto de referencia que es importante considerar, porque cuando nosotros hacemos esta opinión respecto de lo que está ocurriendo con Daniel, también lo hemos hecho en otras circunstancias. Lo hemos hecho en circunstancias referidas a casos de corrupción. Lo hemos hecho en circunstancias referidas a violaciones de los derechos humanos gravísimas que todavía, más de 50 años del golpe, algunas están impunes. Lo hemos hecho incluso en un momento en el cual hubo 35.000 recursos de amparos presentados ante tribunales de justicia. Y si esos tribunales de justicia en ese momento hubieran acogido esos recursos de amparo, probablemente habría gente que todavía estaría con vida, porque era referido a situaciones que tenían que ver con detenciones, desapariciones, ejecuciones. Y nosotros recurríamos a los tribunales de justicia. Entonces yo lo que creo es que aquí hay una trayectoria histórica, real, presente, que tiene que ser considerada para poder enmarcar lo que es la opinión propositiva y también crítica que hacemos nosotros respecto de este proceso, donde insistimos, en la forma y en el fondo, nuestra convicción es que Daniel es inocente. Y formal y procesalmente respetamos el curso de los acontecimientos, pero decimos lo que estamos diciendo. Es decir, aquí hay una situación en donde es muy evidente que desde el punto de vista de lo que es la percepción ciudadana, y aquí yo doy un hecho, no doy mi opinión, doy un hecho. La percepción ciudadana en Chile, todos los estudios están mostrando, todos, que hay dos instituciones del Estado que la ciudadanía mira con mucho sentido crítico por su experiencia concreta, no porque tenga una construcción teórica, sino que por la experiencia concreta a la cual refieren, y que la ven con mucha distancia y con mucha duda respecto de su rol, el Parlamento y el Poder Judicial. Entonces yo siento que de repente, más que echarle la culpa a los que dicen que presionan o buscar por ahí una serie de argumentos que para mi gusto no tienen mucho que ver con las circunstancias que vivimos en el país, a lo mejor sería interesante ser un poquito más humildes y mirar el ejercicio de algunos poderes del Estado del punto de vista de lo que significa mejorarlos. O sea, la administración de justicia es algo muy sensible. La administración de justicia en Chile ha pasado, igual que todo Chile, por circunstancias a partir de las cuales este poder del Estado ha sido parte sustantiva de una situación en la cual hubo un Estado de Derecho hasta 1973, hubo un golpe, hubo terrorismo de Estado, y ese poder del Estado estaba allí y ejerció un rol, un papel, y de los 90 en adelante hubieron una serie de cosas, incluida la reforma procesal penal, que yo creo que si no doy aquí tampoco una opinión, recojo lo que dicen expertas y expertos, chilenas y chilenos, no extranjeros, que tienen cabeza propia en Chile. ¿Qué es lo que dicen? Si se mira por los resultados, la reforma procesal penal es una cuestión que hay que revisar en forma y fondo. Si uno mira estos casos, si uno mira los casos que tienen que ver con crimen organizado, si uno mira, y claro, yo entiendo porque la gente que ejerce la administración de justicia, ¿qué es lo que dicen? Nosotros aplicamos las leyes. Bueno, entonces si es así, sometamos al análisis autocrítico, crítico, en forma y fondo de lo que significan las leyes. Y eso no está en cuestión. A ver, por favor, si alguien dice, o sea, ustedes están llamando a violar la ley, nada que ver, por favor, yo insisto, el Partido Comunista, si muestre su historia y va a ver si hay algún otro partido, y no lo quiero decir con falso orgullo, otro partido que haya respetado la institucionalidad como lo ha hecho el Partido Comunista.
Sí, ahora, Claudio, más allá de lo que ocurra en sede judicial, solamente mencionar a propósito de lo que ocurrió ayer, tres jueces distintos, como lo decía, en una resolución de 6 páginas donde son bien duros con Daniel Jadwe y también desestiman los argumentos de la defensa. Tenemos 4 jueces distintos, digamos, además del Consejo de Defensa del Estado y además de la Fiscalía, en una posición más o menos unánime, pero eso lo tendrá que resolver la justicia. Sabemos que la defensa va a apelar, que está también en su legítimo derecho, pero más allá del tema judicial, desde el punto de vista político, porque Daniel Jadwe es probablemente uno de los líderes más importantes de la izquierda en Chile, ¿no? Me refiero de la izquierda a la izquierda del presidente Boric, a la izquierda del socialismo democrático, o a la izquierda del gobierno, por ponerlo de alguna manera. El hecho de que él esté ahora preso y probablemente, ¿no?, lo que uno podría prever a partir de los argumentos de la Corte de Apelaciones, del juzgado de la semana pasada, y que podría mantenerse en esa condición un tiempo más. Y ni siquiera adelantando el hecho de que sea culpable o inocente, digamos, pero el hecho de tener al principal líder de la izquierda o uno de los principales líderes de la izquierda preso por delitos de corrupción, ¿qué crees tú que qué implicancias podría tener en términos políticos, ¿no?, para ese sector, para probablemente para el gobierno, ¿no? ¿Cómo lo analizas desde ese plano más político? Sí, yo señalaría dos cosas previas. Yo creo que una cosa es mirar el poder judicial durante la dictadura, de lo cual no tengo ninguna duda de el actuar inadecuado de muchos jueces, donde también hubo jueces que fueron muy valientes, hay que decirlo también, y hay jueces que fueron sacados del poder Sí, lo judicial pagaron muy caro, ¿no? Sí. y lo pagaron, así es, y lo pagaron muy caro. Entonces yo diría, hay que distinguir ahí, pero diría que hubo jueces que actuaron muy mal y no en el marco de lo que correspondía a su rol de jueces. Eso es la dictadura, y de eso no tengo duda. Pero otra cosa es mirar el poder judicial en un Estado de Derecho y en democracia. Yo diría eso primero. Lo segundo es que yo entiendo que el Partido Comunista no está a la izquierda del gobierno, sino que forma parte del gobierno. No, pero Entonces Daniel yo Jadwe me diría que... refería. Ah, perfecto. Eh, y lo segundo, ahora bueno, Daniel Jadwe forma parte del Partido Comunista, que es el partido que forma parte del gobierno. Pero, y lo tercero, yo ya para responder tu pregunta, Montserrat, bueno, efectivamente, cuando el Poder Judicial o los poderes del Estado que intervienen en la administración de la justicia, y en eso incluye también al Ministerio Público, eh, entablan una acción o tienen que resolver algo respecto de un actor político y sobre todo, como le decía en la primera parte, con bastante impacto mediático, a mí me parece que, de nuevo, y no es lo que se señalaba anteriormente en el sentido de poner al Poder Judicial o a la Administración de la Justicia en algo como superior, que no se puede tocar, porque yo creo que efectivamente uno tiene que estar siempre analizando el ejercicio del poder político, el ejercicio del poder judicial, y eso es sano en toda democracia, analizar cómo se está ejerciendo ese poder y todas las mejoras que se puedan hacer. Pero en el caso, cuando se ven casos mediáticos, que no han sido pocos, lamentablemente en los últimos años, efectivamente hay que separar o tener clara una línea importante, que una cosa es lo que uno puede opinar respecto de cómo se está haciendo la justicia, y todos van a tener y vamos a tener legítimo derecho a opinar respecto de quiénes corresponden más a su sector o no, respecto de cómo se está llevando la administración de la justicia. Pero uno esperaría que quienes actúan en el espacio público y que son actores políticos, traten de mantener siempre una línea que para mí es fundamental, que es respetar la separación de poderes en democracia, cuestionar lo que haya que cuestionar en el ejercicio del poder, pero también mantener una línea base de autonomía de las instituciones. Ahora, eso es muy complejo de nuevo, porque como se trata de actores mediáticos, esto está muy influenciado por la administración de la justicia, es de materia muy técnica jurídicamente. Y a veces cuesta sociabilizar con las personas, con la ciudadanía, lo que significa cada una de las etapas procesales. Porque es cierto, acá podemos pensar, y tal vez hay personas que creen que con la resolución del día de ayer de la Corte, probablemente ya se ha juzgado a Daniel Jadwe. Y eso efectivamente no es así. Esto es solo una etapa procesal, ni siquiera sentado al fondo. Ahora, en eso todos tenemos responsabilidad para sociabilizar lo que significa cada etapa procesal.
La presunción de inocencia, de nuevo, es un principio básico. Es complejo, Montserrat, porque lo hemos visto con distintos actores y siempre se ejerce, y yo lo he dicho varias veces, se ejerce una presión indebida cuando se pasa una línea entre dar una opinión de lo que está ocurriendo y cuestionar el ejercicio de la administración de la justicia o el rol del Ministerio Público, porque aquí han habido casos para ambos lados, así tenemos ejemplos de todos lados. Entonces, mi punto para cerrar esta parte es que uno debiese tratar de mantener una línea en ese sentido, independiente de quién está siendo juzgado hoy día en los tribunales, porque tú señalabas casos, después vamos a hablar del caso del ministro Desbordes, y hay que mantener, para mi punto es mantener una línea de cómo respetamos el trabajo de las instituciones. Sí, no después, al tiro vamos a hablar del caso Desbordes, ¿ah? O no sé si se llama caso Desbordes, no sé si se llama caso INDH, caso Jueza Letelier. Justo ayer decíamos que dependiendo de por dónde uno lo quiera tomar, puede apuntar el foco en distintas direcciones, ¿no? Entonces, para tratar de ir puntualizando, si les parece, partamos por el último episodio, que es el que ha generado un poco de controversia, que es la intervención del INDH como querellante en este tema, ¿no? Ayer, a ver, voy a expresar al menos tres partes, ¿no? Una es el INDH, que a priori yo entiendo que puede sonar extraño de por qué el INDH entra en una situación que tiene que ver con eventual tráfico de influencias, ¿no? Y la explicación que da el INDH para tal efecto es que la jueza mencionada, que es la magistrada María Luisa Letelier, no solamente integra la sala que tiene que fallar todos los temas vinculados al caso con criptos en Putre, sino que además se hace mención a que esta llamada operación topógrafo, que es el pinchazo a periodistas, cuestión que en democracia es inaceptable, como periodistas, ¿cómo no podríamos decir aquello? También ha sido un asunto de interés y de participación como querellante del INDH. Esa es como la explicación de por qué el INDH entra, ¿no? Por el otro lado está la apreciación que dio ayer el ministro Luis Cordero de Justicia, donde señala que si bien el INDH es querellante, en realidad los delitos investigados al tráfico de influencias son delitos de carácter funcionario y quien debería hacerse parte de esto es el Consejo de Defensa del Estado y no el INDH. Esa es la Tiene interpretación. atribuciones limitadas, dijo el Exactamente, ministro. exactamente. Hizo una interpretación de carácter jurídico y también de carácter institucional respecto al INDH. Y por el otro lado está uno de los señalados, que es el ex ministro de Defensa Mario Desbordes, quien señaló que tenía evidencia de que la fiscal Chong había intervenido tanto para filtrar la información a CIPER como para hacer gestiones ante el INDH para que hiciera la presentación, pero ante la pregunta de nuestra colega, la periodista Mónica Rincón, de cuáles eran esos antecedentes, declinó entregarlos. Por lo tanto, es una afirmación y no algo que esté por de pronto públicamente sustentado. Esas son tres patas nomás para que nos vayamos ordenando, porque el caso es complejo y han ido apareciendo varios actores que pueden tender a confundir la discusión, así que disculpen por haberme explayado un poquito más en el marco, pero era para que nos situemos de la mejor manera posible. Juan Andrés. No, súper Patricio, me parece súper importante lo que hiciste, porque sabes, yo solo una cosa casi puntual, ¿ah? En el contexto de lo que tú planteaste. Lo que ocurre es que es inobjetable que lo que publicó CIPER es real. O sea, nadie ha cuestionado que existen esos audios, que es lo que ha pasado en otras situaciones. Y además yo quiero agregar, nadie cuestiona en este país que las filtraciones son pan de cada día. Entonces, y nosotros los periodistas y las periodistas sabemos que en cualquier circunstancia, cuando tú filtras algo, le estás dando direccionalidad. No es que solo generosamente entregas una información, le estás dando direccionalidad. Ahora, el punto es, si esa información es certera, en el sentido de que más que verdadera, es efectiva, yo diría que ahí hay un punto de referencia que, insisto, es inobjetable. Y me da a mí la impresión, porque aquí nadie ha desmentido lo que CIPER publicó. Aquí lo que se está tratando de armar es una controversia que incluso yo tengo una diferencia de forma y fondo con lo que dijo el ministro de Justicia. Porque me parece que lo que hace el Instituto de Derechos Humanos es algo súper pertinente. Si el Instituto de Derechos Humanos está preocupado de situaciones referidas a violaciones de derechos humanos, como el caso del Concripto,
y como efectivamente en esta situación concreta hay una involucración, ¿no? A mí me parece que decir que es solo un tema de funcionarios, no sé, yo discrepo en forma y fondo lo que ha dicho el ministro de Justicia. Y por favor, no por esto quiere decir que dejo de ser parte del gobierno, cosa parecida, porque hay una especie de persecuta respecto de lo que uno opina y después, entonces, no, por favor, bajemos el cable Sí, a tierra para que te, podamos conversar te con mencionan libertad. con Pero cierta frecuencia, Juan Andrés. ¿Ah? sí, por Sí, eso lo digo, es sí. como una cuestión media. Pero creo que lo que hace el Instituto de Derechos Humanos ahora, si la fiscal Chong se comunicó con la directora, me entiendo, o sea, lo que quiero decir es que tanto el antecedente que publica CIPER, nadie lo ha objetado, por tanto es real. Agrego el punto de la referencia, que es lo que son en el Chile real las filtraciones, incluido el concepto de direccionalidad, que nosotros los periodistas sabemos lo que eso significa cuando se entrega información, cuando se entrega, ojo, porque es distinto cuando hay una investigación que devela algo, como ocurrió, por ejemplo, con la caravana de la muerte y con otras situaciones donde ninguno de los involucrados en esas situaciones terribles entregó información. En otros casos sí entregaron, más adelante. Pero quiero poner ese punto. ¿Por qué? Porque el Instituto de Derechos Humanos está haciendo una muy, yo diría, tenaz procesamiento de lo que significó la muerte del conscripto. Y lo está haciendo desde el punto de vista de lo que es violación a derechos humanos. Y ahí hay una controversia, porque hay gente que dice que eso debería verlo la justicia militar. Y hay otras opiniones muy fuertes, muy contundentes, que van avanzando, que dicen que no tiene que ser la justicia militar, tiene que ser la justicia civil. Y ahí está involucrado el Instituto de Derechos Humanos, y por esa vía, efectivamente, tal como tú lo decías, Patricio, aparece la situación de la filtración. Sí, bueno, tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta, Claudio, puedes explayarte respecto de lo que planteaba Patricio. Yo solamente agregara, a raíz de lo que decía Juan Andrés, que el mismo Desbordes reconoció las conversaciones del reportaje de CIPER, no hizo ninguna autocrítica, más bien se dedicó en la entrevista que tú mencionabas a atacar al Partido Comunista, a la fiscal Chong, el INDH, mencionó hasta Cuba, salió por ahí al baile. No haciéndose cargo de las acusaciones y señalando que él tenía pruebas respecto del tema de la fiscal Chong, que había una operación política detrás. Sumo a esto, Claudio, para que lo conversemos a la vuelta, el tema del nombramiento de los jueces que cada cierto tiempo reflota nuevamente, ¿no? Ayer la Asociación de Magistrados, que reúne a una mayoría importante de jueces en el país, emitió una declaración pública, ¿no? A propósito de este reportaje de CIPER, señalando que el sistema de nombramiento de los jueces es deficiente y político, ¿no? Y llamando a que esto pudiera ser reformado, que es algo que se ha planteado en varias ocasiones también, no solamente a raíz de esta coyuntura. Son las 9:02, a la vuelta retomamos esta y otras conversaciones aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Antes de su partida al Festival de Aviñón en Francia, la premiada obra Reminiscencia de Malicho Vaca Valenzuela tendrá una función especial en Seina. Creada durante la pandemia, esta obra ha sido seleccionada para el prestigioso certamen, marcando un hito para el teatro local. Reminiscencia explora la biografía personal del autor, la memoria de la ciudad y las cicatrices de la historia reciente, utilizando de manera delicada y seductora las plataformas digitales. No te pierdas esta única función el viernes 28 de junio en Seina, ubicado en Arturo Prat 33, Santiago Centro, a pocos pasos del Metro Universidad de Chile. Colabora Radio Universidad de Chile. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en este día lluvioso, jueves, gracias, 13 de junio del año 2024. En la medida que pasa el tiempo cada vez me cuesta más identificar en qué día de la semana estamos, pero es jueves, es 13 de junio y estamos en el 2024. Veníamos de arrastre, Claudio, conversando sobre este tema, ¿no? que tiene muchas aristas. Monse antes de la pausa se refería a la entrevista al ex ministro Desbordes. Y claro, hay que analizar todas las aristas, pero tampoco distraernos de lo que pareciera ser el foco principal, que es el contenido de las escuchas y la eventual ilegalidad que aquellas podrían involucrar, ¿no? Y así como en este y en otros temas, aprovechar de hacer la mención de la presunción de inocencia, pero los hechos ahí están y los WhatsApp ahí están y no han sido negados por nadie. Claudio. Sí, yo creo que son varias cosas. Yo diría primero, a mí me parece que efectivamente hay una circunstancia grave que debe ser investigada completamente, que tiene que ver con la supuesta influencia, lo vamos a decir en esos términos, respecto al nombramiento de jueces. Yo creo que eso es algo bien complejo, que de nuevo, entendiendo la autonomía de los poderes del Estado, en el marco de un Estado de Derecho, eso es algo grave, que debe aclararse, debe tenerse toda la mayor antecedentes, porque efectivamente la administración de justicia es algo en el cual uno aspira a la ciudadanía tenga el mayor grado de confianza. Y de ser cierto lo que se ha señalado ahí, de comprobarse, allá hay antecedentes que ya se han entregado, por cierto, y CIPER ha hecho una buena investigación sobre aquello, pero eso tiene que quedar cerrado, no puede quedar en el aire. Ese es mi punto en ese tema. Lo segundo, respecto del INDH, yo no tengo antecedentes, puedo estar equivocado, pero no tengo antecedentes de presentación de querellas similares respecto de que haya hecho el INDH. Entonces yo creo que ahí hay un tema que
que están mirando en el rol y las funciones y atribuciones que ejerce el INDH y cómo las ejerce, ¿no? Como te digo, no tengo antecedentes de que se haya presentado alguna querella similar, habiendo casos anteriores, por cierto. Lo tercero, yo diría que si se tienen pruebas respecto del actuar de una fiscal, del actuar inadecuado de una fiscal, lo lógico es que eso se presente, se entregue, se ejerzan las acciones que se considere pertinentes y no se esté señalando así abiertamente en medios de comunicación como lo que se ha hecho. A mí me parece que eso no es una buena práctica de nuevo, porque tratar de enlodar de nuevo el trabajo del Ministerio Público sin entregar antecedentes me parece que también es gravísimo, no contribuye en nada a lo que yo he estado señalando durante este programa. Y lo último, yo diría que yo siempre he considerado que el actual ministro de Justicia y profesor Luis Cordero es un muy buen académico. Entonces a mí me parece que cuando emite algunos juicios en materia jurídica hay que prestar bastante atención, porque tener claridad respecto de cuáles son las atribuciones de cada uno de los organismos es algo que hay que tener bien presente, sobre todo para poder analizar y tener claridad de lo que está ocurriendo en materia jurídica. Dicho todo lo anterior, para cerrar, a mí me parece que de nuevo la politización de la justicia y la judicialización de la política son dos cosas que son muy negativas para la democracia. Y lo que estamos viendo hoy día en una serie de casos, lo que hemos estado hablando anteriormente, lo que estamos viendo hoy día es que estamos viendo que esas líneas se empiezan a cruzar. Y eso, cuando eso ocurre en las democracias, se tensionan y se deslegitiman instituciones fundamentales para la ciudadanía. Y ninguno de los dos procesos a mí me parece que sean positivos, y veo con bastante preocupación que esos procesos empiezan a aflorar en nuestro sistema político. Sí. Juan Andrés, al respecto, preguntarte por dos cosas. Una, lo que ocurre desde el punto de vista público con la fiscal Chong, que desde hace bastante tiempo viene siendo señalada, a veces de manera que uno como periodista deduce que es articulada en redes sociales, la fiscal octubrista, ¿no? Se le ha levantado ese rótulo y volvemos a lo que planteaba Claudio, no se ha hecho una presentación formal contra ella que pudiera no solo permitir esclarecer aquella acusación si la hubiera, sino también a la propia fiscal defenderse. Entonces se instala mediáticamente esta idea de la fiscal octubrista, que tiene como último episodio pero tiene como el episodio inmediatamente previo el del llamado caso Puente Pío Nono, donde también concurrieron algunos parlamentarios a hacer señalamientos contra ella. Y por el otro lado, lo que planteaba Monse como un eventual tema de fondo, que también lo decía ayer el senador demócrata cristiano Iván Flores, a quien entrevistamos, de que lo que habría que corregir es el mecanismo de nombramiento de los jueces, ¿no? Que es lo mismo que señalaba también la Asociación de Magistrados. Sobre estas dos cosas, Juan Andrés, ¿qué decir? Mira, yo hace un tiempo que estoy planteando la idea de que efectivamente se requiere un procesamiento, un proceso en forma y fondo distinto al que hay. Yo creo que efectivamente en Chile, después del periodo de la dictadura de los 90 en adelante, se han hecho esfuerzos significativos desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho y la separación de poderes. Pero que duda cabe, si son cuestiones evidentes, que hay un ejercicio muchas veces de manera reservada, de manera de secretismo, de poderes fácticos que inciden en estos poderes, en particular en lo último que hemos visto a propósito de la administración de justicia. Y por lo tanto yo creo que aquí se requiere efectivamente una cuestión muy, muy urgente y muy de fondo. Y en ese contexto hay que buscar los procedimientos y las formas que permitan que efectivamente la elección de juezas, de jueces, el rol, el funcionamiento, eso requiere un trabajo de expertas, de expertos, requiere de cuestiones muy, muy bien fundamentadas desde el punto de vista de... Mira, yo me acuerdo que el grupo Los 24, que seguramente muchos no se deben acordar, pero que fue re importante después del golpe de Estado, ahí estuvo Patricio Elwin, Sangüesa y otros juristas y constitucionalistas bastante destacados en Chile, que en el contexto de lo que ocurría en Chile, desde el punto de vista de la historia,
empezaron a trabajar la idea de un nuevo Estado de Derecho, porque ellos lo veían desde el punto de vista de lo que había significado la crisis, el golpe, en fin, y lo que derivó después. Lo veían como un tema profundo para nuestro país. Y trabajaron durante muchos años, incluso en la década de los 80, finales de los 80, de los 90 en parte. Algunos de ellos trabajaron y siguieron trabajando en esa dirección. Y a mí me llamaba mucho la atención el hecho que uno de los puntos que más focalizaron desde el punto de vista de su estudio, de sus propuestas, fue el tema de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque según lo que ellos señalaban, la administración de justicia en Chile es uno de los poderes más, ¿cómo decirlo?, más entroncados en una situación a partir de la cual su arquitectura es muy difícil de cambiar. Y es una arquitectura que muchas veces opera desde el concepto de poder autónomo, que es absolutamente lógico, necesario y real, absolutamente, o sea, es una cuestión incuestionable, su autonomía, pero que a partir de su ejercicio, yo diría, deja muchos vacíos respecto de lo que es la administración de justicia, valga la redundancia. Porque fíjate, el concepto es administrar la justicia. Entonces es una cuestión que yo creo que tiene una complejidad y una profundidad muy grande. Yo, no sé, siento que aportes como lo que hicieron esos juristas, esos constitucionalistas, y lo que han surgido en este tiempo, porque hay elementos, yo creo que implican con cierta urgencia poder abordar esta situación. Yo comparto con lo que decía Claudio respecto de los cruces que se están produciendo. Eso es real, es un hecho. Hay una judicialización y hay una politización. Entonces estamos en un escenario complejo porque de por medio la sociedad chilena está viviendo fenómenos harto complicados. Yo mencioné al comienzo temas de narcotráfico, crimen organizado, corrupción. O sea, estamos viviendo situaciones que requieren una administración de justicia bastante sólida para efectivamente enfrentar estos flagelos. Sí, bueno, los quiero llevar a otro tema muy, muy distinto, que es la gira del presidente Boric por Europa. Ahora se encuentra en Suecia. Hace poquito se confirmó que el presidente decidió suspender una actividad en ese país para monitorear el sistema frontal. Todo esto en medio de críticas desde la oposición y algunos otros, por ejemplo, Marco Enrique Ominami también salió del baile ayer señalando que el presidente tenía que volver. José Antonio Kast también planteó algo parecido, que algunos ministros tendrían que retornar al país, lo que ha sido descartado por parte del gobierno. Incluso yo leía en la mañana un tuit de Nicolás Monkever, ex ministro, ex embajador en Argentina, que decía que era una tontera, ¿no? Esto que se estaba planteando desde la oposición. No sé si vale la pena mucho comentar esto que cada cierto tiempo ocurre. En el gobierno del presidente Boric ocurrió con un viaje en la Antártica, ocurrió durante sus vacaciones y los incendios, que además lo obligó a suspender efectivamente sus vacaciones, pero el argumento es que efectivamente acá hay una vicepresidenta que ahora viaja al sur, luego va a viajar a la región de Coquimbo y está bastante activa en el manejo de esta crisis, ¿no? Pero más allá de esto, no sé si hay algún comentario respecto de eso, Claudio, pero yendo al fondo de la gira, ayer decíamos que es una gira que, bueno, es extensa, pero diversa en cantidad de temas, por lo tanto cuesta como concentrarse en uno, ¿no? Hay una agenda importante en materia de derechos humanos, con lo de Colonia Dignidad, las adopciones ilegales en el caso de Suecia. Hoy día mismo el presidente hizo alusión a negacionismo, ¿no? En una actividad también en ese país. En Alemania ocurrió lo propio, pero también es una gira que va a estar marcada por una actividad en apoyo a la paz en Ucrania, ¿no? Donde va a encontrarse con otros mandatarios el presidente Boric. Ha hecho alusión, por ejemplo, a los tratados de libre comercio, al carácter, desde su punto de vista, ultraderechista del gobierno ruso. Ayer criticó el funcionamiento de las instituciones venezolanas, por lo tanto, pareciera que el presidente está hablando de muchos temas, ¿no? Y cuesta como quedarse en uno. Y ahí te quiero preguntar cómo ves la gira del presidente, que José Antonio Kast lo mencionó como anécdota, dijo que era una gira de estudios, ¿no? Por la cantidad de ministros que lo acompañaban. Y además que ha estado marcada por un cruce constante con José Antonio Kast y alusiones a la ultraderecha. Hoy día lo hizo nuevamente. ¿Cómo lo ves, Claudio?
Mira, yo creo sobre lo primero, creo que tampoco es necesario profundizar mucho, pero yo coincido en que en Chile estas situaciones de desastres naturales ocurren habitualmente en nuestro país, y me parece que el presidente de la República se encuentra en una gira hoy día y está pidiendo que vuelva el equipo presidencial a Chile, teniendo autoridades de primer nivel para enfrentar este tipo de situaciones. Tenemos una vicepresidenta, tenemos un subsecretario, tenemos el gobierno desplegado en esto que nadie quiere que ocurra y donde uno todos debiésemos estar detrás de quienes están a cargo de liderar esta emergencia climática que tenemos hoy día. Así que a mí me parece que no tiene ningún sentido estar pidiendo retorno de autoridad ni nada de eso, no aporta nada. Además, considerando que se trata de una gira bastante importante, porque efectivamente, tal como tú señalabas, Montserrat, se ha referido, son varios países, son 4 países, y también donde se van a abordar distintos temas, y también hay, yo diría, junto con los temas de derechos humanos, el tema de la paz en Ucrania, que es muy, muy importante también tiene que ver esto con nuestra relación con la Unión Europea. Hace poco se terminó se ratificó precisamente, se terminó el tratado con la Unión Europea, que se renovó el tratado con la Unión Europea. Me parece que hay acciones bien importantes en materia de proyección internacional y en materia económica respecto del país que se va a hacer en estos países. Entonces a mí me parece que es una gira bastante completa. Ahora, evidentemente, siempre las giras, y sobre todo cuando hay años electorales como el que estamos viviendo, siempre en el marco de la gira, los que se quedan acá van a criticar lo que está haciendo, y también desde quienes están realizando la gira también van a estar pendientes de lo que está ocurriendo en el país y van a entrar en algunos temas que pueden ser un poco polémicos. Pero yo diría que se trata de una gira bastante importante, en un año importante para el país, donde va en la línea de todo lo que tiene que ver en materia de relaciones internacionales. Y yo creo que en ese sentido hay que respetar la conducción en materia de relaciones internacionales que hace el presidente de la República para poder seguir proyectando internacionalmente a nuestro país. Y me parece que los temas de derechos humanos a los cuales se ha hecho mención, me parece son fundamentales por nuestro contexto histórico, por cierto. Lo de la paz en Ucrania, de nuevo, me parece que es bien importante la señal que uno puede dar ahí como país respecto a lo que está ocurriendo en ese país. Pero mi punto principal tiene que ver con que las giras presidenciales son espacios e instancias de mucha relación, no solamente de lo que públicamente se hace, hay muchas cosas que ocurren en el marco de una gira. No son pocos los ministros que están en esta gira, incluso otros que se van a sumar en algunos países en específico, y son siempre muy útiles. Y la catástrofe natural se enfrentará desde el Estado como corresponde habitualmente. Sí. Juan Andrés, bueno, repito lo que dije ayer, y más aún luego de lo que pasó después de que dije lo que dije ayer, que es que, claro, son hartos días, la agenda es diversa, pero a mí como periodista y también como un observador de la política, me llama la atención la locuacidad del presidente, ¿no? Porque a propósito de lo que decía Claudio, una cosa es abogar por la paz en Ucrania o incluso eventualmente condenar la invasión rusa. Pero otra es decir, y aquí cito textual al presidente, ¿no? Es muy sorprendente cómo hay países en América Latina que quizás por un malentendido histórico siguen asimilando o viendo a Rusia como una suerte de referente de izquierda en el mundo, cuando en Europa es justamente todo lo contrario, en donde el régimen de Putin está más bien aliado con las fuerzas de ultraderecha, ¿para qué decir en Estados Unidos? Bueno, lo que ocurre como consecuencia de esta declaración es que el Mercurio llama a 3 diputados comunistas y les pregunta qué opinan sobre lo que dijo el presidente, y los 3 diputados comunistas dicen que ninguno considera a Putin un referente de izquierda, pero sí critican en algunos casos de manera bien elocuente. Me llama la atención incluso que la diputada Lorena Pizarro se refiriera a las declaraciones del presidente como un insulto, que pensara que la izquierda latinoamericana consideraba a Putin un referente de izquierda, y que más bien lo que les llamaba la atención es que el presidente no tuviera en su deliberación el rol que la diputada Hertz considera belicista en relación a la OTAN, ¿no? Entonces, en resumen, y ahí te doy la palabra, Juan Andrés, al decir lo que dijo de una manera más elocuente, que si hubiera sido más sintético, abre un flanco interno que termina transformándose en un asunto de discusión al interior del oficialismo, por decirlo de una manera, ¿no? Y con lo de Venezuela pasó lo mismo. Y con lo de Venezuela pasó lo mismo. Bueno, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que todo lo que se haga por avanzar hacia el multilateralismo desde el Estado chileno, que no somos el país más grande del mundo, ni de la región, ni del Cono Sur, a proporción, digo, respecto de habitantes, economía y un montón de otras cosas más, somos bastante insulares. Tenemos que mirar hacia el Asia-Pacífico,
En fin, yo creo que todo lo que sea multilateralismo hay que hacerlo, no es que sea una opción, es necesario. Dicho esto, a mí me parece que aquí hay a ver, yo no creo de verdad que desde las fuerzas de izquierda en nuestra región, estoy pensando en la fuerza y en el propio presidente del Brasil, Lula da Silva, estoy pensando en la actual presidenta de México, el presidente saliente, López Obrador, estoy pensando en el presidente Petro, por nombrar tres. Yo no, y las fuerzas que lo respaldan. Yo no creo que alguien piense de que el gobierno de Putin es un gobierno comunista o de izquierda. Francamente, no sé por qué se saca esa apreciación. Desconozco la razón, pero creo que no corresponde porque no es real. En las fuerzas de izquierda del continente, esa cuestión no tiene nada que ver. Sin embargo, y aquí viene el punto de referencia que a mí me parece más importante de todo, es que acaba de concluir en horas recientes una nueva reunión en Rusia de los países del BRICS. ¿Y saben quiénes son los países del BRICS? La India, Sudáfrica, toda la comunidad de países africanos, China, Brasil, y ahora se están sumando países de la zona de los Emiratos Árabes, Egipto, Turquía, están pidiendo incorporarse Brasil ya está, Bolivia, Venezuela y una serie de otras naciones a los países del BRICS. Entonces, yo siento que ahí hay mejor que mirar las cosas como son. Para mí, los intereses nacionales chilenos deberían apurar el tranco hacia la petición de que Chile se incorpore a los BRICS, así como lo están haciendo muchas naciones del mundo. Y creo que no es real el planteamiento que ha hecho el presidente en este aspecto, y sin embargo deja un vacío, porque el sentido de lo que implica Rusia respecto de este multilateralismo, respecto de construir un escenario distinto a la hegemonía norteamericana y de la OTAN, no solamente respecto de Ucrania, estamos hablando del Asia-Pacífico, estamos hablando del Cono Sur, de nuestro país, de nuestra región. Estamos hablando de dependencias históricas y presentes desde el punto de vista de la subordinación económica a corporaciones transnacionales que ejercen su dominio en nuestra región de una manera muy brutal, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que ahí hay un punto de referencia bien importante a partir del cual Rusia, insisto, la India, China, Sudáfrica, países de la comunidad de países africanos, Brasil, ahora se están sumando otros más, México, están jugando un papel notable desde el punto de vista de construir un multilateralismo para el planeta, en donde podamos superar estas miserias económicas, medioambientales y de otro tipo que han dejado como secuelas el ejercicio del poder que una de las cabezas de serie en esto, si eso es evidente, Estados Unidos. Eso es, entonces no es que uno esté inventando, es así, es una realidad. Claudio. Y la tensión tiene que ver con eso. Sí, Claudio, ya para ir cerrando, surge la pregunta, ¿no? A propósito de esta mención al gobierno ruso y a esta forma de increpar de alguna manera a la izquierda latinoamericana, pero que se entiende que también tiene que ver con nuestro país. Surge la pregunta respecto del apoyo tan vehemente del presidente Boric al presidente ucraniano, ¿no? Que ya se ha expresado en distintas ocasiones, de manera personal, ¿no? Él siempre que puede hace alusión a una relación muy cercana, fluida con su par ucraniano, y que ha generado también cierto ruido interno en el gobierno, porque una cosa es decir, yo no apoyo a Rusia, la invasión, condeno la invasión, y otra cosa es tener este respaldo hacia el presidente ucraniano, digo. ¿Cómo ves eso tú, Claudio? ¿Consideras que está bien, va en una línea correcta lo que hace el presidente, en lugar de mantenerse quizás más neutral o condenando la invasión, pero no con este apoyo tan apasionado a ratos, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que efectivamente lo del apoyo a Ucrania en cuanto a un país que es invadido, que se encuentra en un conflicto bélico, en una guerra, y que está siendo objeto de permanente asedio, me parece que es lógico.
completamente lógico poder empatizar con un país que está sufriendo lo que está sufriendo Ucrania. La segunda parte, yo diría que ahí el presidente juega también a ir construyendo una especie de liderazgo, una especie de connotación para ir cuestionando, y yo creo que, no creo que lo desconozca, pero sabe que eso genera tensiones internas. Y el presidente en la etapa en la que está hoy día, en este segundo periodo, yo siempre divido el periodo presidencial en los 2 primeros años y los 2 últimos. En los 2 últimos más bien uno empieza, los presidentes cuando ya no han logrado avanzar muy intensamente en sus agendas programáticas, comienzan a ir tensionando cosas y ir más bien construyendo discursos para ir preparando una salida y para ir aglutinando personas en su entorno, digo en más personas, digo electorado en su entorno. Y yo creo que eso es propio de lo que ocurre en los 2 últimos años de gobierno y no es nada nuevo lo que está haciendo el presidente de la República en ese sentido. Bueno, estamos llegando al final del panel. Son las 9:29. Agradecer a Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, que estés súper bien, que tengas un buen día. Muchas gracias. Buen día para ustedes. Muchas gracias. Te felicito por la sabiduría de haberte quedado en la casa. Aprovechamos de reiterar el llamado a que evitemos los desplazamientos por la ciudad y muy en especial a los empleadores que eviten obligar, si no es estrictamente necesario, a los trabajadores a desplazarse, o al menos que faciliten retornos más tempranos, porque nuestra ciudad lamentablemente se vuelve disfuncional como en una reacción en cadena en la medida que se incrementan las lluvias, así que hacemos desde acá ese vigoroso llamado. Claudio, muchas gracias Claudio Pérez por haber estado en nuestro panel. Muchas gracias, Montserrat, Patricio, y un gusto, Juan Andrés. Son las 9:30, con Montserrat vamos a ir a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.